estamos enviando una avanzada o un fuerte ataque contra la ignorancia bíblica. En vista del gran desarrollo de herejías y apostasías que existen hoy, hemos querido motivar a todos los líderes que nos ven y nos escuchan a regresar nuevamente la Biblia al púlpito. Veo muchos líderes comprando libros de psicología, libros de prosperidad, libros que hablan a la mente humana, libros que hablan de engrandecimiento, de desarrollo y mucho más. Y se olvidan que nosotros fuimos llamados a predicar Biblia. La Biblia contiene todo lo que el hombre necesita para su desarrollo y su crecimiento espiritual. Entonces, en estos últimos días, y aún cuando no grabamos, estamos enviando estudios bíblicos a profundidad en base a Biblia solamente. No estamos usando libros de ninguna naturaleza. Los libros son buenos para estudiar, para crecer, pero no pueden determinar lo que se va a predicar en el púlpito. El púlpito se determina en base a las Escrituras, como dice Isaías capítulo 8, verso 20. A la ley y al testimonio iremos. Lo que quiere decir, lo que el Sagrado Libro diga, eso es. Entonces, en base a la situación que vivimos hoy, por ejemplo, cuando Cristo trató con mi vida a los 21 años, hace alrededor de 39 años, yo pude entender que Dios nos llamaba a nosotros a predicar la palabra de Dios. Yo no pude tomar instituto bíblico porque yo no tenía economía. En ese momento ni trabajo tenía y era muy difícil para mí. Entonces yo entendí que si yo quería crecer, tendría que hacer un esfuerzo extra sin depender de libros ni de instituto bíblico. Yo veía a la gente que se graduaba de esto y se graduaba de aquello, pero yo no podía hacerlo. Pero sin embargo, no tenía limitaciones. Yo podía ver, podía oír y me di de cuenta entonces que eso está en el corazón de uno, el deseo de crecer. Y me sometí a un entrenamiento de búsqueda de Dios leyendo Biblia como nadie. 200 capítulos, 250 al día. Leerme Mateo 2 o 3 veces para mí era una alegría. Leerme Apocalipsis, todo era una bendición para mí. Y ahí empezó Dios a darme retentiva y a darme la capacidad de conocer las Escrituras. Y luego añadí libros que me ayudarían a extenderme más allá, como geografía bíblica, libros de historia, libros donde la ciencia demuestra la existencia de Dios y de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. La razón es porque estamos predicando a gente que son imagen de Dios y se merecen la enseñanza que Dios dejó. Frente a esa situación, fui testigo de una iglesia que nació en esta provincia muy bonita, en el campo, con guitarra, con batería de tanques de 5 galones, de todo había allí. Eran cultos muy hermosos. Vi esa iglesia cambiar y abandonar los caminos correctos de Dios y entregarse a una vida disoluta de herejía y apostasía. Y lo que más a mí me asombró fue que cuando la Biblia empezó a ser echada a un lado y la herejía empezó a entrar a la iglesia, lo que más me asombró a mí fue que todos esos hombres preparados que tienen en sus casas títulos honoríficos como doctor en teología, licenciado en teología, pastor, profesor de instituto bíblico, los vi abrazar las herejías y yo me preguntaba en dónde están sus convicciones. Y lo que es más triste aún, la iglesia aplaudía todo lo que ellos hacían en este tiempo, hasta hoy se mantiene de pie ese concepto, y empezaron a venir de América, de Norteamérica, de Estados Unidos, doctrinas de hombres que fueron desechados allá y aquí vinieron a buscar un éxito en América Latina y América Central que se aleja cada día más del conocimiento de la palabra de Dios. Y ante tal situación, una iglesia ignorante se ve obligada a abrazar todo lo que el diablo le mande de los Estados Unidos, que no es producto más que aberraciones que nacen de corazones que nunca han nacido de nuevo y que no tienen un contacto con Dios. Se les llama ungido, se les llama profeta, se les llama apóstoles, pero la vergüenza de su desnudez a la hora de predicar y al no haber señales demuestran que nunca han conocido al Señor. Y ahí empezó la explotación más grande que la historia ha tenido. Acusamos a Roma que cuando Texel decía que apenas el dinero caía en la caja, el difunto salía del infierno y entraba al paraíso.
Y nosotros tomando esa deforme doctrina y cambiando un sistema cambiando un poquito, pero manteniendo el mismo nivel de enseñanza, quitamos la palabra difunto y le pusimos la palabra pacto. Y a partir de ese momento se inició una carnicería de almas. Y muchos están en el mundo ante la decepción de haber sembrado casas, carros y no haber visto ninguna bendición de Dios. Hemos visto gente aquí mismo decirle a su iglesia: en 7 días la bendición viene. 7 días, número de Dios es el 7. Siembre lo que tiene. Un pastor en Lima, Perú, le decía a la congregación: los quiero bien hermosos el domingo. Traigan joyas, traigan todo para el Señor. Una congregación donde no existe el conocimiento bíblico, llegó muy hermosa: relojes, anillos, collares, todo. Al final, este mal llamado ungido y bien llamado hijo del diablo les dijo: levanten sus manos, quítense las prendas y siémbrenlas. La gente quedó así y empezaron a dársela. Ese tipo desapareció una semana después, nunca volvió. Se fue con una gran cantidad de dinero y la gente todavía dice que a los ungidos no se les puede tocar. Uno decía: dice el Señor que van a pactar con 2,000 pesos para sus hijos, sean salvos. Y si no traen 2,000 pesos, no se me asomen al altar. La primera que agarró el sobre fue la esposa del pastor y él venía detrás y nos preguntamos: ¿dónde está el instituto bíblico de estas personas? Esa es la situación que nosotros vivimos hoy. Aquí en Chiriquí, usted escucha por las emisoras cristianas: venga y pacte y haga un pacto. Y yo le digo a estas personas que pactan: ¿por qué no llevan su automóvil de $80,000? ¿Por qué no llevan los papeles de su casa y entonces vamos a ver si el pacto funciona? Pero ese mensaje solamente es para los pobres e ignorantes bíblicos, de los cuales se aprovechan estos monarcas del pecado y le piden lo que tienen, pero ellos no siembran sus casas, no siembran sus carros, no siembran su dinero, porque ese mensaje no es para ellos, porque ni ellos mismos lo creen. Y tristemente, en esta provincia, donde hay una enorme cantidad de profetas y de apóstoles, no hay nadie que abra la boca y le diga a estos ladrones infelices que dejen de robar a las congregaciones. Porque son intocables, son los ungidos del siglo presente. Y ellos no pueden ser tocados. Porque si hubiesen profetas en esta provincia, hace rato hubiesen salido. Que usted me pregunta a mi pastor: yo conozco varios profetas de papel, usted verá qué cantidad que hay. Y hay varios apóstoles, como Mickey Mouse, usted no tiene idea cuántos hay aquí en Chiriquí. Pero nadie dice: esta boca es mía. Nadie confronta nada, mientras que el bolsillo de los pobres es masacrado en las congregaciones del nuevo o del neopentecostalismo actual. Y la gente todo se lo cree. Las emisoras y televisoras cristianas se prestan para esta sinvergüenzura y ante la ignorancia de un pueblo los explotan y le quitan lo poco que tienen y ellos piensan que están pactando y sirviendo a Dios. Y es por eso que necesitamos regresar a las Escrituras. Y cuando menté instituto bíblico, lo que quiero decir acerca de eso es que el instituto bíblico es bueno. Créame que es bueno. Pero los que yo conozco están obsoletos, pues sus pastores, sus profesores y sus alumnos abrazan la prosperidad y siguen el camino de estas personas. Y nace una pregunta: si hay instituto bíblico, entonces ¿de qué rayos están nutriendo a los alumnos que están llegando allí? Cuando casi todos han caído en el lazo de la tentación. La Biblia dice que el que quiera hacerse rico cae en el lazo de la codicia, la avaricia, la tentación, y su alma corre el riesgo de ser condenada. Pero nadie dice nada. Cuando van a las emisoras, tienen unos programas que dan lástima escucharlos. Y cuando van a las televisoras, traen malvivientes de afuera para que le quiten el dinero a una multitud que aplaude, pero que no tiene temor ni conocimiento de Dios. Porque a ellos se les predica que son grandes, que van a ser empresarios, que van a ser dueños de aerolíneas de aviones, que van a tener hasta barcos de guerra. Y ellos se lo creen.
Y ante tal situación, el diablo saca ventaja. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y finalizando en esta introducción, por eso que cuando yo veo profesores de instituto bíblico, cuando veo esos que dicen ser apóstoles y profetas, yo ni caso les hago, porque no son más que un grupo de ignorantes que se han prestado a la ignominia para quitarle al pueblo lo poco que tienen. Y como yo soy que lo predico, yo me hago responsable de lo que digo y considero que ustedes como grandes ladrones que practican eso, ustedes terminarán en el infierno si no se arrepienten. Haciendo un análisis de los pecados de la Biblia, uno de los pecados más bravos donde alguien difícilmente se arrepiente es el de la avaricia. Porque ellos prefieren irse al infierno que pararse frente a un micrófono y decir, perdónenme, mentí, les quité lo que no tenía que quitarle. Es más fácil que se convierta un adúltero, un homosexual, un fornicario. Es más fácil que se convierta cualquier pecador que un apóstata. Porque él nunca lo va a aceptar. Aquí mismo en nuestra provincia se paran frente a Facebook y se graban. Y después de leer 2 textos bíblicos inventan 5 mentiras. Y le dicen a la gente, envíeme dinero. Uno de estos malvivientes le decía a uno por Facebook, ¿no te da vergüenza lo que tú estás haciendo? ¿No te da vergüenza? Con profesión, con trabajo, y no te conformas y le pides teléfonos y cámaras a los hermanos. ¿No sientes vergüenza? Pero son pocos los que hablan así. Vivimos el periodo de peor apostasía que el mundo haya conocido. Y es en estos tiempos donde los hombres y las mujeres de guerra tienen que salir. No hay tregua. No respetaremos a ninguno de estos individuos que entraron a la iglesia encubiertamente y la enfermaron con sus enseñanzas. No le daremos tregua. No importa su dinero, no importa su educación, y no importa si es jerarca denominacional, y no importa si pertenece a una iglesia evangélica tradicional con el título de supervisor, de trapecista o de lo que usted quiera. Usted y su concilio están enfermos y necesitan volver a las Escrituras nuevamente. Por esa causa, hemos sacado hoy alrededor de 7 capítulos del libro de Job y hablaremos de grandes verdades que aparecen aquí que van a afectar la vida de todos ustedes en esta mañana. Mi Rey les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. Dice, hubo en tierra de Uz, hubo, tiempo pasado, hubo, existió en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era 1, maduro, 2, recto, 3, respetaba a Dios y 4, odiaba el mal, se apartaba del mal, se alejaba de todo lo que era mal. Este versículo nos enseña que aunque los periodos y los tiempos han ido pasando, sí existe gente que ama a Dios y que busca a Dios. Yo no puedo predicar en términos generalizados en cuanto a la apostasía, pero en todas las organizaciones cristianas sí hay gente que ama a Dios. Lo que sucede es que los que llegan a ciertos cargos explotan al pueblo que no tiene conocimiento. Pero en este planeta sí hay gente madura, sí hay gente recta, que respeta a Dios y odia el mal camino. Sí existen. Encontramos aquí la primera enseñanza de esta mañana. No se puede juzgar a todo el mundo por igual, pero sí existen personas que aman a Dios, los han habido, los hay y los habrá, hasta que culmine el periodo de 7 años de tribulación, donde aún millones morirán por causa del testimonio de Cristo. Y este tipo de personas no están en el concilio tal, en la organización tal, porque eso sería engañar a la gente. Présteme atención y voy a hablar con mucha claridad. A los hermanos del Movimiento Misionero Mundial que nos están viendo fuera de este lugar, les envío este mensaje. Fue fundado por el reverendo Luis M. Ortiz, uno de los más grandes maestros que este planeta ha tenido. Un profeta de Dios, con señales de Dios extraordinarias. Llegaron a creer
que los otros concilios no podían estar cerca de ellos porque se contagiaba su gente. Y empezaron a enseñar a su gente: no te cortes el cabello, no te lo pintes, no te pongas arete, no cargues un anillo, no cargues un reloj porque es pecado. Y si la falda que te vas a poner tiene que llegar más abajo del talón, agregado mío. Y empezaron a hablar y a enseñar de esa manera. Y empezaron a hacerle a los hermanos así y así. Llegando a predicar que si un pastor caía no tenía por qué levantarse. No tenía por qué ser restituido al ministerio. Y llegó un momento en que su gente se alejó. Pero el hombre era de Dios. Se alejaron de nosotros. Para 1997, mes de septiembre, el reverendo Ortiz parte con el Señor. Luego el movimiento misionero mundial se partiría en 2 y 3 partes. En una de las partes más conocidas, en Perú, un hombre reconocido como hombre de Dios fue acusado por uno de sus pastores de adulterio y él dijo: no, lo voy a demandar, y lo echaron de la iglesia y él se apartó de la iglesia e hizo su ministerio independiente. Un tiempo después descubrirían que aquel hombre tenía razón. Se acostaba con su secretaria cada vez que él quería, ya tenían tiempo. Entonces lo apartaron y él tuvo que aceptar que sí era verdad. Mucha gente escribió: qué hombre más valiente, ¿cómo acepta? No, él no aceptó, las circunstancias le obligaron a aceptar la situación. La gente escribiría luego: qué hombre, si lo levantan yo lo acepto, porque la ignorancia es así. ¿Qué demostró eso? Que no existe concilio con pastores infalibles en este mundo. No existe ministro infalible, sea Asamblea de Dios, sea pentecostal, sea Iglesia de Dios, sea movimiento misionero de Dios. Todos son seres humanos y no pueden ser endiosados. Quedó demostrado inmediatamente que el concilio no salva a nadie. Es la vida que uno lleva delante de Dios. El ídolo se quebró inmediatamente. Y eso sucede diaria y permanentemente. Yo no juzgo ningún pastor, pero a veces es bueno que las organizaciones sepan que ellos son dirigidos por seres humanos, no por dioses. Y dejen de atorar tanto a sus líderes, que es un pecado grave que la Biblia prohíbe en Éxodo capítulo 20. No me alegré por la caída de él. La negó hasta que le dijeron: no, ya no cabe más. Usted está en este error. Lo disciplinaron por 3 años. Cuando estaba vivo el reverendo Ortiz, él quedaría disciplinado por toda la vida. Las reglas cambiaron. Y la pregunta es: ¿de qué se jactan sus seguidores? Nosotros aquí predicamos que la mujer debe vestir decentemente. Y no debe exponer su cuerpo a la lujuria de nadie. Debe vestir como debe de ser. Porque la Biblia lo dice. Nosotros no decimos que allá afuera todos son pecadores. Nosotros decimos que las mujeres deben respetarse, respetar a su marido y respetar hasta los que trabajan en su casa con su forma de vestir. Aquí nosotros no creemos en afeminado, ni creemos en reggae, ni creemos en rock. Nosotros no creemos en el espíritu del mundo metido en la iglesia. Pero sí creemos que todo hombre no es infalible. Todos son falibles. Por eso no idolatramos a nadie en ningún lugar del mundo. Y yo creo que esta lección le llegó a esta organización que no es diabólica, que no está respaldada por el infierno, donde Dios ha hecho cosas grandes, pero está compuesta por seres humanos. Hubo en tierra de Uz un varón perfecto, temeroso de Dios, llamado Job, pero tenía debilidades también. Tenía debilidades, porque nadie es infalible en esta tierra. Lo primero que quiero enseñar es que en tierra de Uz, en medio de tanto pecado, siempre había un hombre que buscaba de Dios. Siempre lo habrá. Nunca juzguemos a las demás personas porque creemos que somos los mejores. Nos estamos equivocando. Yo juzgo apostasía y herejía
pero la vida de cada persona en su vida privada la juzga Dios. Yo juzgo las malas enseñanzas. Y yo creo que Chiriquí está hundido y podrido en malas enseñanzas. Y creo que todo el que predica la prosperidad es porque se alejó hace rato de Dios. Lo único que hablan es de plata y de plata. Estoy harto de escuchar a esos malvivientes hablar nada más de plata. Es una vergüenza. Verso número 2, el verso 10, veamos qué verdad encontramos así. El diablo le dice a Dios: tú has cercado a Job alrededor a él y su casa y todo lo que tiene. 1. Hay un cerco de protección alrededor de su casa y de todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué verdad aprendemos aquí bíblicamente? Si unimos el verso 1 al verso 10, significa que cuando hay madurez y hay respeto a Dios, hay una bendición de Dios sobre esa casa y sobre esa familia. Y no depende ni de pacto ni de dinero, sino de obediencia. Quiere decir que el diablo no podía tocar a Job por su vida espiritual delante de Dios. Señores, Job nunca pactó y nunca sembró. Pero al ser respetuoso de Dios, amante de Dios, al ser un hombre alejado del mal, el cielo se comprometió a cuidar aún sus bienes, su familia y todo lo que tenía. Dice Pablo, palabra fiel y digna de ser respetada por todos. Luego dice Pablo, estas cosas se escribieron para que en el futuro todo el que predique las use para la enseñanza del pueblo. Y a ustedes se les está enseñando hoy que donde hay integridad hay un Dios que guarda, que bendice y hay un Dios que protege. Verdad número 2. Verdad número 3, capítulo 1, verso 20. Job está en lo mejor de su vida. Satanás le dice a Dios: déjame y verás cómo yo pruebo que Job se levanta contra ti. Entonces Job fue atacado por el diablo y le quitó los mejores bienes que él tenía, que eran sus hijos. Los mejores bienes de una persona no es su plata, ni su carro, ni su casa, son sus hijos. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. No el billete, los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Columna labrada de un palacio. Bien, verso 20. Entonces Job se levantó luego que le dijeron que sus hijos murió y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se arrodilló en tierra y adoró. ¿Qué enseñanza tenemos nosotros allí? Tenemos una tremenda enseñanza. La situación que nos rodea puede ser triste, puede ser muy dolorosa, pero no puede existir ninguna prueba que nos pueda alejar de Dios. No debe existir. Job pierde todo lo que tenía, pierde sus hijos. Y cuando la noticia llegó, Job lo que hizo fue que se inclinó y adoró y alabó al Señor y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tengo que volver. Hace unos días murió la reina Isabel, que tuvo un reinado en Gran Bretaña de aproximadamente 73, 74 años. Las noticias decían: el mundo llora la partida de la reina. Yo no. Si se fue, se fue. Escuchen. Tenía muchas riquezas. Tenía palacios. ¿Qué se llevó el día que murió? Ni su ropa se puede llevar, ni su sombrero, ni nada. ¿Qué nos está enseñando Job aquí a todos esos codiciosos, avariciosos de hoy? Roben todo lo que quieran. El día que se mueren, no se llevan nada de esta vida. Desnudos vinieron a este mundo, desnudos volverán. El día en que nacimos nos vistieron. Y el día en que se van, los vuelven a vestir de nuevo. Y al final la ropa se queda. Esa lección debe enseñarnos a nosotros que para acá acumular riquezas, y en este caso injustas, si no nos las vamos a llevar. Hay prosperidades económicas que no vienen de Dios.
vienen del infierno. Cuando la prosperidad económica está basada en el robo, en la mentira y en el engaño, no viene del cielo, viene del infierno. Entonces no se puede decir cómo Dios ha bendecido a esa mujer, cómo Dios ha bendecido a ese varón, cómo Dios ha bendecido a ese ungido. Si es el diablo que le está dando plata a través del robo, eso no es bendición de Dios, señores. Y ellos deben de saber, roben ahorita todo lo que pueden. Mientan ahorita todo lo que pueden, porque el día que se mueren empieza el problema grave para ustedes. Nada se van a llevar. Y lo dijo el hombre sabio llamado Job. Tremenda lección para aquellos candidatos que les gusta pensar que robar es bueno. Para aquellos que llegan al ministerio sin nada y al año tienen auto, tienen casa, tienen finca. ¿De dónde rayos la sacaron si no tienen educación? Y no pueden decir que se ganaron el gordito, porque eso no se practica en la iglesia. ¿De dónde rayos sacaron esa prosperidad? De los lomos de los ignorantes que creen que sirven a Dios, pero lo que comen en su iglesia es hierba seca solamente. Capítulo 2, versos 4 y 5. Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Damas y caballeros, el diablo le está diciendo a Dios que la fe de millones de personas termina cuando las pruebas vienen. Desgraciadamente tiene razón. Ustedes saben cuántas personas se han alejado de la fe cristiana porque se enfermaron, porque perdieron el trabajo, porque el novio lo dejó, porque la novia la dejó, porque la suegra se enojó, porque el suegro le dijo que no. ¿Usted sabe cuánta gente ha abandonado el evangelio por esas miniaturas? Miles y millones de almas lo han abandonado. ¿Cómo sería que el diablo los postre en una cama llena de gusanos? Maldecirían a Dios. El diablo dice una verdad, desgraciadamente. La fe de millones de personas termina cuando la prueba llega a sus vidas. ¿Por qué termina, pastor? Por falta de adoctrinamiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 18, dice la Biblia que uno de los corazones del cual Jesús hablaba recibió la palabra, pero como no la entendió, se fue. Pero el otro dice, cayó en pedregales. Es el que oye la palabra, pero no tiene doctrina, no tiene enseñanza. Y es de corta duración. Pastor, pero ellos están en iglesia, sí, pero están paseando porque son de corta duración. Aunque tengan 10 años, no han crecido, no han cambiado por falta de enseñanza bíblica. ¿De qué sirve que tengan 20 años en iglesia si siguen siendo los mismos mentirosos de siempre? Los mismos vulgares de siempre. ¿De qué sirve que estén en iglesia 20, 30 años? Son de corta duración, aunque estén sentados en una silla. Cuando llega una prueba de verdad, empiezan a correr en bandadas. ¿Sabe una cosa que le voy a decir a ustedes? Yo creo que si algún día ustedes dicen que son pastores, mire bien lo que dicen. Porque si Dios no le ha dado ese llamado, Dios va a pedir cuenta por cada alma y por las cosas que se predican en el púlpito. Aquí hay gente que llega al ministerio y no sabe el problema que se está metiendo con Dios. Aquí hay gente que la gente le dice, paz, pastor, y yo sé que no son más que un grupo de inútiles que no funcionan para nada. Pastor, eso es en Brasil, por allá, por Irán. No, eso es en Chiriquí, en David, aquí mismo entre nosotros, que tenemos estos vagabundos de la fe. Y entre más vagabundos son, más ungidos son. Nunca le enseñan al pueblo la verdad. Ustedes tienen que aprender que las pruebas tienen que venir. La Biblia dice, a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. La Biblia dice, si en mí hicieron esto, cuánto más en ustedes. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción y tendréis problemas, confíen, yo he vencido al mundo. La Biblia lo enseña. Nadie puede venir aquí y decir, me convertí a Cristo, las cosas van a salir bien. Eso es mentira. Tenemos 11 apóstoles asesinados y uno que murió de viejo. En la primera avanzada que hubo, el diablo los esperó, cumplieron su misión, pero dieron su vida, regaron con su sangre el camino que hoy nosotros seguimos. El evangelio de hoy es diferente.
El evangelio de hoy, que el diablo se viene encima y hay que esperarlo fortalecidos en el brazo de Dios y recubiertos con toda la armadura de Dios. Eso nos enseña hoy, señores. 4 gritos en el púlpito. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje de qué? Pegó 4 gritos, eso fue todo lo que hizo, sudó, se arrastró por el suelo, prendieron luces, se vistieron de policía. ¿Y eso qué? Si yo fuera Cortizo, los enviaría de una vez a Ucrania para que prueben el coraje que tienen allá, no para quitarle plata a los tontos aquí. Y después llamo a Putin y le digo, están en tal zona, bombardea toda la zona, no dejen nada de pie, para que no regresen a robar a David. Bien. Capítulo 3, verso 16, veamos la enseñanza que nos da. Aquí Job, el 11, aquí Job empieza a demostrar que aunque él era varón maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, seguía siendo un ser humano. ¿Me están entendiendo? Presten atención. Nosotros tenemos que ver la Biblia tal y como se nos presenta su enseñanza. Yo no puedo decir que Job, como Job, que nunca pecó. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decirlo. Inclusive, cuando dice perfecto, la palabra en el verso 1 no es perfecto, sino maduro. Entonces, cuando la prueba le vino a Job, se mantuvo. No maldijo a Dios, pero empezó a sacar las debilidades que había en su corazón. ¿Qué aprendemos aquí? Que cuando las pruebas vienen, a veces podemos sacar lo bueno que hay en nosotros o lo malo que hay en nosotros. De cierta forma, hasta cierta forma, las pruebas lo que hacen es sacar el hombre interior que hay en nosotros. Veamos su justicia en parte. Verso 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos que mamase? Estaría yo muerto y no reposaría. Quiere decir, él estaba bendecido, prosperado y en victoria. Esa letra la sacó Judas y la música se la puso enlace. Y desde entonces todo el mundo está bendecido, prosperado y en victoria, hablando de plata, no de santidad, de plata. Escuchen. Y cuando la prueba le vino a Job, cuando la calamidad llegó a Job, no maldijo a Dios, pero sacó lo que había dentro de él. ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? Señores, en esta vida que nosotros tenemos, que no es muy larga, debemos de saber, como dice Job, él mismo lo dijo, recibiremos el bien y no solamente el mal. Tenemos que estar preparados espiritualmente para lo que venga. Y ahora que la calamidad le vino, Job empieza a contradecir el día en que nació. 16. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo? Empezó a decir, ¿por qué no me abortaron? Es que el aborto no es de Dios, el aborto es diabólico. Y Job está sacando parte de su naturaleza humana aquí. No siempre las pruebas nos bendicen para mantenernos de pie, sino que hay personas que apenas sienten el calor de la prueba, van abandonando el camino de Dios inmediatamente. Todos tenemos que pasar ese camino sin excepción. Todos tenemos que ser probados como el oro. De hecho, cuando Job recapacita, dice, y después de esta prueba saldré brillando como el oro. Tenemos que ser conscientes que tenemos un enemigo. Y ese enemigo viene por usted, por su familia y por todo lo que le rodea. Y debemos de saber que nosotros hasta cierta forma somos un modelo en la casa. De tal manera que cuando ese modelo muere físicamente, muchas familias se desbandan inmediatamente de la fe del cristianismo. Por eso en los hogares siempre habrá alguien que lleve la bandera de la fe. Viene prueba, viene lo que sea, y siempre el de atrás mirará al que va adelante. El compromiso que tenemos nosotros en nuestros hogares. Claro que el ataque viene, pero ¿por qué tenemos que huirle a los problemas que vienen y que tenemos que enfrentar en esta vida? ¿Quién rayo saca de la Biblia que todo es prosperidad? ¡Mentira! ¡Mentirosos! El dinero no puede impedir que la prueba venga. Tenemos que ser probados como el oro para entrar al reino de los cielos. Y aquí Job empieza a sacar el hombre interior que hay en él.
Y nos damos de cuenta que era maduro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y seguía siendo un ser humano con esas cualidades. Por eso les hablé del movimiento misionero mundial, no para hablar mal de él, sino para recordarles a ellos que regresen a las Escrituras, que dejen de adorar a sus líderes, que siguen siendo seres humanos hasta el día de hoy. Tenemos uno más grande que ellos, llamado Job, y cuando la prueba vino, entonces salió el hombre interior que necesitaba ser cambiado. Cuando la tentación llegó a este varón, entonces salió el hombre dormido que estaba allí. ¿Por qué no entendemos que todos necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Por eso ustedes pueden amarme mucho, ¿saben? Y yo se los agradezco. Pueden quererme todo lo que ustedes quieran. Yo se los agradezco. Pero si yo me equivoco en algo y ustedes me aplauden, el diablo se los lleva a todos ustedes por andar de idólatras detrás de mí. Ustedes están sentados allí no por mí, sino por la palabra que Dios me dio para ustedes, no por mí. Yo no represento un reto aquí para nadie. Versículo 25 y 26, capítulo 3, libro de Job. Ahora Job sigue hablando y ahora va a hablar con su propia boca lo que había en su corazón. Soy maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero toda mi vida, estamos parafraseando, dice Job, caminé con este problema. Versículo 25, el temor que me espantaba me ha venido, yo tenía temor. Y al decir lo que me espantaba me vino, está diciendo, yo tenía temor de perder mis bienes y mis hijos. Yo tenía temor que mi mujer un día me mandara a morirme. Yo tenía miedo de eso y el temor que yo tenía me espantaba. ¿Qué quiere decir? Dos problemas trae Job a coalición aquí. Número uno, aunque era bendecido y temía de Dios, tenía un temor de que un día el diablo se me viniera encima y terminara en la ruina. Número dos, vivía espantado, dice Job. Ahora se dan de cuenta por qué es importante la enseñanza bíblica. Porque la Biblia corrige las áreas débiles que hay en nuestra vida. Como Pablo enseñó, diga el débil, fuerte soy. Pero solamente a través de un proceso de adoctrinamiento y de enseñanza bíblica. El temor que yo tenía, que yo me temía, yo vivía atemorizado, dice Job. Yo vivía espantado, dice Job. No lo mostraba en su cara, pero por dentro Job vivía con grandes temores. Verso 26, no he tenido paz. He visto la prosperidad, he visto mis hijos crecer, pero desgraciadamente mi crecimiento se dio en medio de una vida espantada, de una vida de temor y de una vida donde no tenía paz. Porque cuando mis empleados se acostaban a descansar y mis hijos estaban en sus hogares, yo me quedaba despierto con temor de que en cualquier momento me despertaba y la desgracia venía a mi casa. Entonces era un hombre de Dios, pero no era un Dios, era falible. Era falible. Por eso, muchachos, ustedes vean el predicador que quieran, pero nunca lo idolatren. Jamás cometan ese error. Y cuando ustedes quieran saber de hombres de unción, porque hoy unción se le llama, por ejemplo, si hay un perro ladrando y alguien le pega una pedrada, también tiene unción por la puntería que tenía. Hoy le llaman unción a todo lo que ven. Llamaron a T.L. Osborne y le dijeron, venga a Argentina. T.L. le dijo, Dios no me da luz verde. Manden a buscar un evangelista que estaba con él que llegó a Argentina. Tommy Hicks. Dios le hablaba a Tommy Hicks, te quiero en Argentina. Y le decía, Perón, esto es para los evangelistas que hay aquí en Chiriquí, así, bastante así, a granel. Como quien dice en el mercado, ¿cuántos quiere? Aquí hay 3 por un cuara. Escúcheme. Y Dios le dijo a Tommy Hicks, Perón. El hombre no tenía dinero, recogió lo que pudo y antes de irse llegaron unos hermanos y le dijeron, hermano, aquí hay $200 para que te ayudes en algo. Partió para Argentina. Llegó a la embajada y dijo, el señor Perón, quiero conversar con él. Eso es imposible. Eso es imposible. Llegó un ministro enfermo del pie, cojeando.
Y dice Tommy Hicks, ¿me permite orar por usted? Claro. Después de un refunfuño oró y se sanó. Y dice el tipo, mañana habla con el presidente. Porque cuando hay ministerio de esa clase, Dios les abre puertas a punta de poder. A punta de poder. Perón lo recibió. Perón también estaba enfermo, oró por él y le dijo, Argentina es tuya. Métete donde quiera, en cualquier estadio. Jamás en Argentina ha habido un avivamiento como lo que ese muchacho llevó. Nunca lo ha habido. El hombre tenía tanto poder de Dios que llegaron 3 mujeres de la alta sociedad y dijeron, queremos hablar con el evangelista. El dueño del hotel dijo, sí, es una recesión. Él dijo, no, ¿qué recesión? Todos son iguales ante Dios. Mándenlos aquí a mi cuartito si quieren, si no, no los atiendo. Las mujeres se alegraron. El problema era el del hotel. ¿Cómo no? Felices. ¿Cuál es el problema? Mi papá no aparece en tantos años. Queremos saber de él. Vamos a orar. En la noche sabrán de él. En la noche, una llamada. Yo soy el papá de ustedes, conseguí el teléfono, quiero reunirme con ustedes. Se llama poder de Dios. El hermano que le traducía a Tommy Hicks está hablando por teléfono y dice Tommy, cierra el teléfono. Hermano, es un varón, cierra el teléfono. Hermano, estoy diciendo que cierre el teléfono. Y no lo cerró y le quita el teléfono a Tommy Hicks y dice, en el nombre de Jesús está sano. ¡Pam! Cerró el teléfono. Luego diría aquel varón, yo no sabía que el poder que Dios le dio a ese hombre cuando bravo estaba es cuando más poder tenía. Nada más le dijo, sé sano. El hombre comenzó a vomitar y quedó sano inmediatamente. Ese es el ministerio. Y vienen a hablar de estos pachucos modernos, que ellos son ungidos, estos guanajos modernos, que tienen poder de Dios. Ellos no saben qué es eso. Ellos no saben. ¿Y de qué denominación? Yo soy de tal denominación. ¿No ves que eso te lleva al cielo? Mi apóstol se llama fulano de tal. Llévatelo para la casa. Esta generación no sabe lo que es poder de Dios. Yo le he dicho a ustedes, aunque la iglesia bautista diga que los dones cesaron, ¡no cesaron! Me dijo un tipo a mí hace poco tiempo, usted sabe más que MacArthur. No, pero él está equivocado. ¿Acaso que ese es mi Dios? ¿Qué te pasa a ti? En Dios están tanta gente que no sirven para nada aquí en esta provincia. Claro que no han cesado. Claro que aquí hay jóvenes que pueden pedir con ayuno y oración el don de fe y Dios puede hacer grandes cosas con ellos. Claro que sí se puede. Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Vivir en santidad, ayunar y orar. No tienes que hacer más nada. Y si el pastor ya me pide plata, manda a ese infeliz a trabajar, oye. Sí existen ministerios grandes, pero han estado cesando por falta de doctrina, falta de conocimiento y falta de consagración. T.L. agarraba un Nuevo Testamento, lo leía 15 minutos. ¿Ustedes creen eso? Decía la gente, sí. A T.L. nunca lo metían en templos, porque no cabía. Tenían que tirar cercas al suelo para meterlo en potreros. Y como no se podía poner luz a toda esa cantidad de hectáreas, tenía que hacer la campaña en el día. Entonces él tomaba la Biblia, vestía sencillamente, oraba a Dios unos minutos, más de 300, 400, 500 sillas quedaban vacías inmediatamente. Claro que han existido hombres de Dios. ¿Qué me importa si MacArthur lo cree o no lo cree? Claro que han existido. Pero ¿sabe por qué no existen hoy? Porque a la nueva generación se le está enseñando plata, plata, plata y no santidad y no consagración y no poder de Dios, y de la abundancia del corazón la boca tiene que hablar. Por eso nadie habla de crecimiento y de fe. Y a todos esos profetas falsos que hay aquí en esta provincia están insultando y blasfemando el nombre de Dios, el cual no pueden tomar en vano. Éxodo capítulo 20. ¿Dónde está el poder de estos individuos? En la lengua, para sacarle plata a la gente. Claro que sí han existido. Claro que sí han existido. Y seguirán existiendo hasta el final de los tiempos. Necesitamos una generación que confíe tanto en Dios que no se espante, que viva en paz, para que Dios los pueda usar. Un gran hombre de Dios, pero tenía esos problemas en su corazón. ¿Cómo podemos sacar esos problemas del corazón? ¿Por qué Job no los sacó? Job mismo dijo, de oídas te había oído.
La fe de él se formó por las historias que les contaban. Ustedes no. Ustedes son enseñados por lo mínimo 3, 4 veces por semana en este púlpito la palabra de Dios. Deberían crecer más que el mismo Job, en un sentido espiritual. Veamos lo que dice Elifaz en el capítulo 4, verso 3, verso 4 y verso 5. Dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, un hombre de gran valor al exponer conocimiento. Y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalienta. ¿Dónde están las enseñanzas que tú dabas? Damas y caballeros, escúchenme bien lo que les voy a decir. Aunque Job no era pastor, esta es una cualidad de un ministerio y de una persona que ha conocido a Dios. Número 1, verso 3, la enseñanza. Número 2, la enseñanza fortalece manos débiles. Número 3, la enseñanza levanta al que ha caído y las palabras lo enderezan. Número 4. Número 5, esfuerzan las rodillas que decaían y vuelven a consagrarse. Ese es el papel de un cristiano y de un hombre de Dios. Mas dice Elifaz a Job: mas ahora que la prueba te ha venido, tú te desalientas. ¿Qué aprendemos nosotros aquí? Debemos estar al nivel de lo que enseñamos. Debemos estar al nivel de lo que enseñamos. Si nosotros enseñamos poder de Dios, protección de Dios, fuego de Dios, debemos vivirlo y debemos creerlo también. Cuando la prueba viene, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué abandonamos nuestras convicciones cuando la prueba viene? Yo no puedo decir a ustedes, les profetizo que la prueba viene, porque eso no se profetiza. A menos que haya un juicio que Dios reveló. Yo no les profetizo que las pruebas vienen. Les estoy recordando que las pruebas vienen de camino. Que no tienen por qué desanimarse. ¿Por qué no podemos desanimarnos, pastor? Porque los que confían en Jehová el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Porque la fe nace por el oír y el oír la palabra de Dios. Las pruebas van a venir, no las puedo quitar. Yo quisiera quitarlas, pero no las puedo quitar. Son parte de la vida del creyente. Claro que tienen que venir, pero ¿por qué tenemos que quejarnos cuando vienen? Recordemos la palabra del apóstol Pablo, Filipenses 4, 10, 11 y 12. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Estoy preparado como para estar lleno, como para tener hambre. Luego entonces nace el 13. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pero para aprenderme el 13, tengo que aprenderme los primeros versículos, como el 10, 11 y 12, que dicen que para llegar a ese nivel hay que pasar primero por escasez. Hay que pasar primero por hambre. Yo no predico miseria ni hambruna, pero sí predico lo que la Biblia dice. La aflicción es parte de la vida espiritual de todo cristiano. Nadie se convierte a Cristo para amanecer lleno de plata. Cristo no vino a forrarnos en plata. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que las almas se salven. Porque el primer regalo de Dios al hombre y el más grande se llama salvación. Ni educación ni fortuna. Salvación se llama el primer regalo. Capítulo 4, verso 8. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la cosechan. ¿Qué nos está enseñando Elifaz aquí en el diálogo con Job? Que todo aquel que vive mal va a cosechar lo que está sembrando en esta vida. Escúcheme. Hay una ley inalterable que se llama ley de siembra y de cosecha. La Biblia dice: lo que el hombre siembra, por ley de Dios el hombre lo tiene que cosechar. Pero hay personas, aún en las congregaciones, que se hartan la vida ajena, su vida no ha cambiado y piensan que con un pacto o con una oración con aceite o una imposición de manos van a amanecer bendecidos. Eso es mentira. Escuche, el que siembra para mal, el mal lo cosecha. Dice la Biblia: nadie toma fuego en su seno sin quemarse. Dice la Biblia que lo que se siembra por ley de Dios se tiene que cosechar. ¿Qué quiere decir aquí Elifaz? Y voy a ayudar a Elifaz a interpretar este texto bíblico. Significa que podemos ser quien quiera que sea, asistir a la congregación que sea y estar lleno de dinero. Si nosotros sembramos maldad, la vamos a cosechar también.
Si sembramos iniquidad, lo vamos a cosechar también. Si sembramos desobediencia, su fruto lo vamos a cosechar. Y nadie me diga a mí que mi ungido va a poner las manos porque él no tiene poder para quitar los juicios de Dios cuando ya están determinados. Lo que el hombre siembra, lo tiene que cosechar. Y habrá gente que vivirá arruinada por su forma de vivir. Habrá gente que vivirá enferma por su forma de vivir. Habrá gente que tienen entradas económicas y ni siquiera tendrán comida porque aún el diablo les quita lo que tienen por su forma de vivir. Por eso es necesario un cambio en la vida de toda persona. Nosotros no podemos vivir de ilusiones. Ustedes no son niños de escuela dominical. Los niños ya se fueron para su escuela dominical a recibir leña, no, enseñanzas bíblicas para ellos. Ustedes tienen que entender, escuchen esto. Ustedes tienen que tomar dos decisiones. O vivimos para Dios o vivimos para el diablo. No se puede vivir para más nadie. Existe el bien y existe el mal. Cada uno decide. Los que me están escuchando por internet, bájense de su nube y dejen de ser tan idólatras de sus líderes. Hablo con usted misma y con usted mismo. Solamente hay dos caminos. Si usted le sirve al mundo, el diablo se lo lleva. Y si usted vive para Dios, cuando usted muera, 2 ángeles vendrán por usted. Es una decisión que usted va a tomar y que ningún concilio y ningún mal llamado ungido puede cambiar. Es nuestra decisión. Tenemos libre albedrío para decidir lo que nosotros vamos a hacer. Y nadie lo puede detener. Quien vive para el mal debe de saber que si no cambia esa actitud, en cualquier momento el diablo va a cobrar. Porque el diablo no se queda con esa deuda. Él va a cobrar. Porque la vida no está comprada. Nadie la tiene comprada. Alguien decía en una canción que iba a estudiar. Iba a sacar a su madre de la pobreza. Pero la vida no la alcanzó. No la alcanzó. Nunca debemos contar con el mañana. Jamás. Decimos mañana haré y no sabemos si esa noche se quedan. No lo sabemos. Por eso nuestra vida debe estar en paz con Dios. No con nadie más. Con Dios por encima de todo. Los que siembran pecado, de él cosechan. Es una ley, es inalterable. A los líderes que me escuchan en esta mañana. Lo que usted siembra, usted lo coseche. Y no hay título, ni hay profecía, mala vida, ni hay nada que los libre de las consecuencias del pecado. Hay 2 consecuencias del pecado en esta vida y en la eternidad. El primero, Isaías 59:2. Vuestros pecados hacen que Dios se aleje inmediatamente. Efesios capítulo 4 lo apoya, no contristéis el Espíritu Santo. Eso es en esta vida. Y en la eternidad, el diablo reclama esa alma. Desgraciadamente la reclama. Por eso el cristianismo no solamente es una predicación, es una forma de vivir. Y no para ustedes como cristianos. Les tengo una noticia para todos los que me están oyendo. Es un desafío para todos nosotros. Y nadie me venga con concilio, ni me venga con santificados en ninguna naturaleza. Capítulo 5, verso 8. Aquí está hablando un señor llamado Elifaz. Y Elifaz le da un consejo a Job. ¿En qué momento se encuentra Job? En el momento de calamidad. Más grande de su vida. Tengo meses de calamidad. Gusanos, estoy parafraseando, gusanos han cubierto mi piel. Estoy muriendo por fuera. Y estoy muriendo por dentro, dice Job. Mis hijos no están. Escúcheme. Para el que ha perdido un hijo en esta vida, debe saber el dolor que se siente. Que Dios nos ayude a nosotros. La ley dice que los hijos entierran a sus padres. La ley del hombre. La ley de Dios altera ese concepto. Hay veces que los hijos se van primero que los padres. Y Job le tocó enterrar 10 en un solo día. Job estaba muerto por dentro. Y físicamente por fuera estaba muerto. Y en medio de toda la confusión y de la mala interpretación de sus amigos, surge un consejo para aquellos que me están viendo en esta mañana. Que están atravesando problemas, enfermedades, pérdida de un familiar. Les daré el mismo consejo que Elifaz le dio a Job. Capítulo 5, verso 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. En los momentos más duros de la vida del ser humano, Elifaz dice que esos momentos duros se enfrentan buscando a Dios.
y exponiendo a Él nuestra causa. Diciéndole a Dios, estoy pasando por este momento. No buscando una manera de salir de los problemas lejos de lo que Dios establece en su palabra. Ciertamente, dice Elifaz, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Qué está diciendo Elifaz? Cuando los problemas llegan y el dolor humano llega, no llegó el momento de quejarse ni de sembrar dinero, porque eso no funciona. Llegó el momento de hablar con Dios. Se llama oración. Extraordinario consejo. Ningún consejo mejor para Job, que atravesaba un duro momento en ese instante, que el acercarse a Dios y buscar a Dios. Luego Elifaz le da a Job un currículo de Dios y le dice, ¿por qué lo buscaría? El currículo empieza en el verso 9 del capítulo 5 de Job y dice, el cual hace grandes e inescrutables y maravillas sin número. Él hace cosas grandes que no se pueden entender y maravillas que no se pueden contar. Elifaz le está diciendo a Job, Él tiene poder para sacarte de tu situación. Él tiene poder para restaurar tu corazón y restaurar tu cuerpo también. Es lo que Elifaz le está diciendo a Job. Repito nuevamente, lo que Elifaz está enseñando hace 4000 años atrás, que los problemas del cuerpo y del corazón, Dios los puede restaurar a través de la oración, no a través del dinero. Ustedes quieren un milagro de Dios, oren. Quieren ver el marido vicioso convertido, oren. Sentimiento a su corazón, Dios puede rescatarlo del más bajo nivel y volverlo a levantar a través de la oración. Eso es enseñanza bíblica. Seguimos con el currículo del Señor. 10, que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía agua sobre los campos. Elifaz le está diciendo a Job que él tiene control de la naturaleza, que no se preocupe, que aún ella está sujeta a Dios. Muchachos, existen antecedentes históricos que la naturaleza está sujeta a Dios, que el cosmos está sujeto a Dios. Hablemos de naturaleza. Y Elías oró y no llovió. Hablando de nuestro planeta, no llovió por 3 años y medio. Hablemos del cosmos. En el capítulo 17 de Primera de Reyes de Elías, en casa lo buscan. Ahora hablemos del cosmos. En el libro de Josué, capítulo 10. Y viendo que la noche venía y no podía vencer a sus enemigos, soltó su espada y levantó las manos a Dios y le dijo a la luna, detente en el valle de Gabaón y tú sol en el valle de Jalón. Científicamente no podía ser, porque el sol gira imperceptiblemente, quien gira es la tierra alrededor del sol. Pero como Josué no era científico, Dios le entendió la oración. Y dice la Biblia que por un día el sol se detuvo prácticamente. Y no habrá día como aquel, habiendo atendido a Jehová la voz de un solo hombre. Entonces la oración sí funciona. Hablamos de un Dios que tiene control dentro de este planeta y fuera de este planeta. Para Él no hay nada que sea imposible. Verso 11. Que pone a los humildes en altura y a los enlutados los pone en seguridad. Significa, no importa tu condición económica y no importa el dolor que lleves en el corazón, Dios te puede levantar y te puede restaurar. Extraordinario currículo tiene el Señor. Y Elifaz sigue hablando porque no quería callarse la boca. Él frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Le está diciendo a Job, cuando un hombre o una mujer que conoce a Dios tiene enemigos, póngalos en oración delante de Dios. Él destruye los planes que haya contra ellos. Él tiene control de la mente humana. No hay nada que Él no pueda hacer. Verso 12, verso 13. Prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Aquellos que piensan mal contra ti, Dios frustra los designios de ellos. Si tan solo, ¿qué hay que hacer? Buscaría a Dios y encomendaríamos a Él nuestra causa. 14. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra Yahvé el Señor de la espada al pobre y de la boca de los impíos y de la mano violenta, de la boca de los que les gusta hartarse la vida ajena. 16. Pues es esperanza al menesteroso. Vamos a ver ahora qué nos dice Elifaz en el verso 24, capítulo 5.
Cuando tú busques a Dios y hagas lo que te estoy diciendo, entonces Elifaz dice lo siguiente, extraordinario. Sabrás que hay paz en tu tienda o en tu casa. Visitarás tu morada y nada te faltará. ¿Dónde comenzó todo? En el capítulo 5, verso 8. Si yo fuera tú, ciertamente buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Te va a librar del impío, te va a librar de la lengua enfermiza. Y cuando tú llegues a tu casa, lo que vas a encontrar en tu casa es paz. Y cuando vayas a ver qué hay de comer, no te faltará nada. Si tan solo tú buscares a Dios y encomendares a Él tu causa. ¿Se dan cuenta el valor que la oración tiene? ¿Se dan de cuenta? Por eso, con mucha autoridad y a la vez conocimiento, yo puedo desafiar, escúcheme, en esta provincia, a cualquier teólogo que diga que el mensaje de prosperidad es bíblico. Y aquellos que me escuchan, me gustaría que aceptaran el desafío para que tengan la oportunidad de escapar de la condenación del infierno. Porque el dinero no es la solución de los problemas. El que a mí viene, dice el maestro, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. No es el dinero, es Cristo la solución de nuestros problemas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es la única entrada al cielo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él me dio la vida eterna con su vida y con su sangre y con su resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, y aunque esté muerto, si murió creyendo en mí, en la resurrección vivirá conmigo. Él garantiza mi eternidad con Él. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Si no fuera, yo hubiera dicho, voy a preparar lugar para cada uno de ustedes, para que el día que ustedes se mueran, se vayan por donde yo estoy. Ahora sí, ¿quiénes quieren morirse con esa esperanza? Entramos al capítulo 6 de Job, verso 1 y 2, y en este caso Job habla. Veamos lo que Job votó que nos sirva a nosotros en este tiempo. Respondió Job entonces y dijo, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en la balanza, porque pesaría más que la arena del mar. Por eso mis palabras han salido precipitadas. Cuando yo leí ese texto hace un tiempo atrás, me dio qué tristeza. Présteme atención. Job dice, maldito el día en que nací. Entonces, sí necesitaba arreglar ciertas áreas en su vida. Job dice, maldito el que dijo, ha nacido un varón. Ese día fénlo las tinieblas y maldígalo los que maldicen el día. No puede ser, porque David decía, este es el día que ha hecho Jehová el Señor, me alegraré y me gozaré en él. No podemos maldecir el día que Dios nos regala a nosotros. Job comete ese error. Ahora Job dice, por eso mis palabras han sido precipitadas. Job está diciendo, la calamidad me encerró tanto que dije cosas que no debí decir. Se llama correctivos que cada uno debe hacer en su vida. ¿Por qué estos tipos no pueden hacer eso? ¿Por qué no decimos, yo no tengo la razón, me están corrigiendo, voy a cambiar? Eso es lo que Job está diciendo. Perdóname, Dios, en base a la gusanera que llevaba encima y al dolor de mis hijos, por la pérdida de 10 hijos, me precipité y hablé cosas que no debía hablar. Uno de los pecados más grandes que el hombre tiene está en su boca y se le determina por la lengua. A este pecado, acerca de este pecado, un hombre de Dios escribiría más adelante acerca de él. Y lo haría en uno de sus libros. De hecho, este hombre era un hermano de Cristo, llamado Santiago. Y en la carta de él, el apóstol escribe acerca del mal que hay en el hombre. Job dice, hablé precipitadamente. Dije cosas que nunca debí decir. Y el capítulo 3 de Santiago, el apóstol escribe lo siguiente. Escuchen todos, por favor. Hermanos míos,
No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Me están escuchando? Escuchen, todos quieren un ministerio. ¿Por qué no? Ustedes lo pedirán. Yo no lo pedí. Si a mí el Señor me dice, te voy a hacer pastor y maestro, pero todas estas pruebas vienen, le digo, dásela a otro, yo te ayudo en otras cosas. Dime en qué te puedo ayudar, pero con las calamidades que a veces vienen, no se nos permite saber lo que viene, sino a qué nos llama el Señor. Pablo dice, no se hagan muchos maestros, porque si Dios nos llama al ministerio a una persona y se mete en este campo, por su lengua que da malas enseñanzas, se condena automáticamente. La lengua, aún ministerialmente hablando, hay que saberla manejar. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Quiere decir que de una forma u otra, la lengua siempre está activa. Capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. No es que los compares con caballos, es un ejemplo que está diciendo Santiago. Para que no nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las quiere, las lleva. Así también la lengua. Levante la mano, ¿quiénes tienen lengua? No, mejor levanten las lenguas, a los que están lejos. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hablando en el sentido espiritual, la lengua es un fuego que le quema la vida y se la destruye al que sea. Contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es ministrada por el infierno. Cuando la lengua se usa mal, cuando usted tiene frente a usted una persona que maldice, una persona que todo es malo, que se come la vida ajena, usted está teniendo frente a usted en ese momento, bíblicamente, no por adivinanza ni por juicio, una persona cuya lengua en ese momento el infierno la está ministrando. Tienen salud, tienen comida y se viven quejando, el infierno está ministrando esa lengua. Todo les parece mal, el infierno está ministrando esa lengua. Toda palabra que votan es de desánimo, el infierno está ministrando esa lengua. Volvemos al punto en el cual nos encontrábamos. Estamos en el capítulo 6. Vamos en el verso 3. Porque pesaría ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras fueron precipitadas. Job necesitaba que Dios tomara control de su lengua. Job necesitaba que Dios acrecentara su fe. Me vino lo que me temía. Dios necesitaba que Dios llenara su corazón. Vivía espantado. Quiere decir que sí es así. Podemos tener una vida espiritual muy hermosa a los ojos de los seres humanos, pero Dios sabe las batallas que se llevan dentro del corazón para sobrevivir en esta vida. Todos necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Todos necesitamos arreglar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. No existe cristianos perfectos. Todos tienen que llegar, Jeremías 18, a la casa del alfarero para que su vida sea arreglada delante de Dios. Si ustedes no hacen eso, de nada sirve cantar, de nada sirve asistir a la iglesia. Si la vida de ustedes no cambia, de nada sirve. La base del cristianismo no es cantar, es practicar lo que la Biblia dice. Si ustedes vienen a la iglesia, muchachos, y ahora hablo directamente a la congregación y a la congregación que tenemos por Facebook gratis en este momento. Si la vida de ustedes no cambia, están perdiendo el tiempo. Y no habrá dinero ni habrá títulos que les salve a ustedes de la condenación. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque se parecían en su forma de andar y de caminar a su maestro, que era Cristo. Y se les llamó cristianos por primera vez. Luego el apóstol Pablo, que era un asesino, cuando Dios trata con él y se convierte, Pablo escribiría, si alguno dice que es cristiano, la cédula de él se conoce porque es nueva criatura. Entonces cristiano no es parecerse al mundo, es ser exactamente lo opuesto al mundo. Perdóname, Señor, boté palabras muy precipitadas. Necesito corregir mi forma de hablar. Verso 24, capítulo 6.
Entonces, dice Job, enseñadme y yo callaré. Una actitud hermosa después de entender que no se pueden hablar cosas que no se deben hablar. De aquí en adelante yo me callo y quiero aprender realmente. Eso se llama hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que por muy maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal que sean ustedes, necesitan ser enseñados en el conocimiento de la palabra de Dios. Nadie puede decir que no lo necesita. Todos los que están aquí lo necesitan. ¿Por qué, pastor? Porque todos tienen grandes batallas en su corazón que solamente Dios las conoce mejor que nadie. El ser humano conoce lo que ve, Dios conoce lo que está dentro de ustedes que nadie ve, pero que un día saldrá hacia afuera irremediablemente. Enséñame y yo callaré. Hacedme entender en qué me he equivocado. Capítulo 7, estamos terminando, versículo 3 al 5. El diálogo continúa y Job argumenta en este momento y dice: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Esa prueba de gusanos y de haber perdido a sus hijos, ¿cuánto tiempo le duró a Dios? Meses de calamidad. Hay personas que tienen una prueba y 2 días no aguantan en la fe cristiana. ¿Qué nos está enseñando Job aquí? Que la vida con Dios es perseverando hasta el final. La vida de un creyente no termina con una prueba. Nosotros fuimos creados para superar las circunstancias y salir adelante. En la lectura anterior se leyó Filipenses capítulo 3 y Pablo dice: olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante de mí, a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: nadie me quitará la meta que está delante de mí. No existe desánimo, dice Pablo. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta que sale el sol. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel está hendida y podrida, dice Job. Esto sí es una prueba. Esto sí es una prueba. Alguien dice: pastor, es que yo me aparté de los caminos de Dios porque tuve una prueba. No, ustedes no tienen, nadie tiene una prueba. Yo no conozco desde que nací a nadie que tenga una prueba como esta. Nadie la tiene. Y sin embargo se mantuvo de pie. Entonces las cosas que se escribieron antes se escribieron para enseñarnos. ¿Qué se escribe aquí para enseñarnos? Que un hombre desafió su gusanera, su enfermedad, su dolor en el alma y se mantuvo firme. Ustedes pueden hacerlo también. Así que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos, se acobardó, no puede ser salvo en el día de mañana. Capítulo 7, verso 9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Este verso bíblico lo puse aquí y lo saco a relucir por la fe religiosa que tiene el catolicismo romano, de que mi papá salió, mi mamá vino a hablar conmigo, me dio instrucciones, me dijo que no fueron del chino, que vende muy caro, entonces, y comienzan a hablar de apariciones y demás. Versículo 9, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende a la muerte no volverá a salir nunca más. No volverá más a su casa. Así que nadie diga: ahí en la casa mirá a mi papá en la mecedora. No, no volverá más a su casa. Me lo enseñó el cura. El día que él se muere van a ver que él no sale. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más, ni su gente lo volverá a ver nunca más. Capítulo 8, verso 3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho y pervertirá el Todopoderoso la justicia? En ninguna manera. Él seguirá siendo justo y actuará correctamente por toda la eternidad. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado, que es el infierno. 2 verdades aquí. Número 1, cuando hay pecado, el infierno es el que sigue. Pero ellos no se fueron al infierno, es por falta de información. Présteme atención. Y aquí culmino. Falta de información. ¿Qué es lo que quiero decir? Escuchen bien, por favor. Hablar anticipadamente sin estar informado, eso es malo. Por hablar anticipadamente destruimos la vida de las personas. Por hablar anticipadamente, porque como dice un dicho, a veces no es lo que vemos, sino lo que pensamos. Asesinamos el testimonio de cualquier persona, sin saber que eso es castigable en esta vida y en la eternidad.
Los amigos de Job le dijeron, si ellos pecaron, en pocas palabras, están en el infierno. En un estudio que hicimos en este lugar sobre estos muchachos, cuando Satanás ataca y los mata, ya Job los había santificado unas horas antes. Los había puesto a cuenta con Dios. Satanás perdió por un par de horas. ¿Qué nos enseña este texto bíblico? A no hablar deliberadamente, sin conocer las cosas. Cuando yo digo en este púlpito que los que le roban plata al pobre se van al infierno, es porque yo tengo información. Porque conozco nombre y apellido. La cédula no me importa. Conozco nombre y apellido. Entonces yo no tengo temor de decirlo. No hablo precipitadamente, estoy atacando el pecado. Pero sí debemos tener mucho cuidado de no hablar lo que no nos consta, lo que no hemos visto, ni nosotros hemos oído. Nadie tiene permiso para destruirle la vida a nadie. Se llama injurias y se llama calumnia. Debemos tener la madurez como cristianos que hemos nacido de nuevo de controlar ese miembro llamado lengua. Y si ustedes que me ven por Facebook van a una congregación y todavía siguen maldiciendo, grosereando a sus padres y hacer el papel de cristianos en la iglesia, se están engañando a sí mismos. Y la Biblia dice que lo que usted siembra, usted lo va a cosechar. La apariencia no engaña a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado por el hombre, porque todo lo que el hombre siembra, lo tiene que cosechar. Finalmente, somos llamados a ser cristianos. Cristiano no es ir a la iglesia. Cristiano es ir, escuchar el mensaje y cambiar. Cristianismo es ponernos a cuenta con Dios. Cristianismo es matar al viejo hombre y que el nuevo hombre nazca nuevamente. En síntesis, en parte trata el libro de Job esta situación. Culmino aquí. Cuando nosotros salimos de la casa de Dios, debemos dar resultado de lo que aprendimos. Debemos mostrar en nuestra vida lo que nosotros recibimos. Si ustedes se congregan y no cambian, de nada sirve. No es correcto que tengamos 5, 6, 8, 20 años en el Evangelio y sigamos con la misma quejadera de siempre. Quiere decir que somos como una piedra en un río. La piedra tiene 100 años de estar en el río, está totalmente mojada por dentro, pero cuando se parte por la mitad en el corazón está totalmente seca. Pues hay personas que la palabra les cae, pero nunca permiten que penetre lo más profundo de su corazón. Por eso jamás han cambiado. No pueden vivir así. Tenemos que cambiar. No podemos vivir en quejadera, en enfermedad. No podemos vivir maldiciendo, ni hablando de la vida ajena, ni destruyendo a nadie. Ni podemos vivir toda la vida que los males de todo el mundo nos vienen a nosotros. Porque hemos hablado de un hombre que sí conoció los males de la vida y se mantuvo frente a Dios. Y diría luego, mis palabras fueron precipitadas. Dije cosas que no debía decir. Perdóname, Señor. Hay momentos en que debemos hacer lo mismo también. Mis palabras fueron precipitadas. Y hay cosas que yo he dicho que yo no debí decir. Perdóname, Dios. Mi corazón necesita ser cambiado, Dios. Porque todos nosotros somos llamados a la casa del Padre. Y si nosotros no cambiamos, jamás llegaremos a la presencia de Dios. No hay misa, ni papa, ni cura, ni pastor, ni nadie que cambie el futuro de una persona que no quiso cambiar. Dejo esta predicación en las manos de ustedes, los que están en el templo y los que están allá afuera. Miren a ver qué hacen con esta predicación. Esto no se trata de concilio, ni se trata de ministerio, se trata de cambiar. Si nosotros no cambiamos, es como el hombre que se mira en un espejo y luego que se ve, se olvida de cómo era. Pónganse de pie en esta noche, esta mañana, por favor. Levanten su mano e inclinen su cabeza en esta mañana. Todos tenemos que hacer un viaje un día, cuando la muerte llegue. La Biblia dice que la muerte llega y no pensamos en ella. Y a veces el que está enfermo se muere después de que se murió el que estaba sano. Porque la muerte llega y muchas veces no avisa. Hay un presidente que acaba de ganar de izquierda en Colombia. Planes para Colombia. Es de izquierda. Acaba de descubrir que tiene cáncer en la próstata y es terminal.
nunca pensó que posiblemente no terminaría de gobernar con todo el dinero del mundo. La vida no está comprada. No está comprada. Padre, en esta mañana te damos gracias por la palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo. Yo sé que un día tengo que viajar de esta tierra. Un día, no sé cuándo, tenemos que partir. Sea por muerte o sea por arrebatamiento, un día tenemos que partir. Y allá arriba en la eternidad, en el norte del universo, hay una casa donde nos están esperando, donde hay lugar para cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana yo te pido perdón por toda palabra mal dicha, por toda acción mal hecha. Ayúdame a cambiar. 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 Ayúdame a arreglar mi vida, Señor. Ayúdame a ser diferente, Padre. Ayúdame a vivir para ti. Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, Cántalo, iglesia. donde Jesucristo me invita a morar. Él dijo: no temas, no vivas turbado, que donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. Dígalo. En la casa de mi Padre Morad para mí. en La casa de mi Padre hay moradas. para mí. Cántalo, iglesia. En la casa de mi Padre hay moradas para mí. En la casa de mi Padre hay moradas para mí. En la casa de mi Padre hay moradas. Para mí. Y si yo me fuere Dígalo, pueblo. a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estéis. En la casa de mi Padre morada para mí. En la casa de mi Padre hay moradas. Para mí, en la casa de mi Padre. Así es. Morada para mí, en la casa de mi Padre hay morada para mí. En la casa de mi Padre hay morada para mí. Escuche, la misión de todo pastor es enviar las almas a Cristo. Y la única forma de mandarlas es enseñando grandes verdades. Si un día alguno de ustedes parte y abra sus ojos, el reto para mí como pastor es que lo abra en eternidad con el Señor. Ese es mi reto. Y la única forma de lograr con éxito que eso se dé es a través de una enseñanza pura, no contaminada, ni preparada anticipadamente para congraciarnos con nadie, sino decir lo que la Biblia dice. Cantemos este hermoso himno. Escondida está mi vida en el Señor. Cántelo con el corazón. Alza su voz en esta mañana. Escondida está mi vida en Dios. Dígalo. Escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios está muy bien. El diablo no
diablo no la puede